Saludo. Reciban un saludo fraterno, combativo y revolucionario al Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, PCMLE, al 26 Seminario Internacional de los Problemas de la Revolución de América Latina, las izquierdas, los trabajadores y los pueblos frente a la guerra imperialista. Deseando éxito en desarrollo de tan prestigioso seminario que hoy conmemora su 26 edición en medio de las dificultades sociales, económicas y políticas que golpean a los hermanos del Ecuador, pero también resaltando el triunfo parcial del levantamiento indígena y popular al doblegar el autoritarismo del régimen del presidente Guillermo Lasso, obligándolo a desistir de las medidas administrativas tomadas en contra del pueblo ecuatoriano. Tras intensos días de lucha callejera, a lo que demuestra la efectividad de la lucha popular para ganarle espacio al FMI y a los oligarcas. Nosotros, como insurgencia, basados en nuestro entender político, destacamos que no solo la lucha armada nos debe conducir a la toma del poder. Por tal razón, le damos un inmenso valor a los levantamientos populares de Chile, Colombia y Ecuador. Igualmente, los avances logrados en el Perú, Bolivia, Argentina, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y México, cada uno con sus propias características y connotaciones. La historia de lucha de los pueblos latinoamericanos nos ha enseñado a descubrir nuevos líderes y liderazgos. Además, es en los tiempos difíciles donde se descubren realmente a los verdaderos revolucionarios. Hacemos un llamado a los partidos hermanos, a las organizaciones sociales y políticas participantes a no declinar en nuestros propósitos revolucionarios contra el imperialismo, la burguesía, sus aliados por la conquista del poder para el pueblo. Mando Central Provisional, Ejército Popular de Liberación Nacional, EPL, combatiendo venceremos. A continuación tendremos la Mesa de Unidad Popular de Ecuador, para lo cual le llamamos que pueda participar la compañera Maite González, integrante de Mujeres por el Cambio, quien va a ser la moderadora de esta mesa. Un fuerte aplauso. También van a participar los compañeros Alonso López, director provincial de Guayas de Unidad Popular, el compañero y docente universitario Edgar Ich. Un fuerte aplauso para Edgar y nuestra compañera Liliana Silva. ¿Cómo le va? Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. Queremos dar inicio a esta última mesa de la mañana. Como nos comentaba nuestra compañera Penélope, tenemos ya la presencia de nuestra compañera Liliana Silva, de igual manera de Alonso López y del compañero Edgar Ich. Vamos a iniciar, compañeras y compañeros, con un fuerte aplauso para nuestros compañeros ponentes. De igual manera, van a tener un tiempo establecido nuestros compañeros y queremos iniciar con la ponencia de Unidad Popular que la va a tener nuestro compañero Alonso López, director provincial de Unidad Popular del Guayas. Desde que la humanidad tuvo como expresión la sociedad dividida en clases, la guerra se convirtió en una expresión de las clases dominantes. Es decir, las guerras se convirtieron en una herramienta
de los sectores que progresivamente se han ido disputando el poder en las sociedades. Y el mundo actual no es diferente al mundo antiguo, cuando las disputas eran zanjadas, cuando los imperios veían afectados sus intereses. Recuerden ustedes que en la Tercera Guerra Púnica, la que libró el Imperio Romano contra Cartago, lo que hoy se conoce como Túnez, en ese momento vieron ese imperio amenazado por el crecimiento y el desarrollo de esa economía, de la economía precapitalista, que era básicamente el comercio. Y efectivamente, por decisión y por necesidad de mantener aquel esquema, Cartago fue eliminado del mapa, tal y como lo decía Catón el Viejo, senador romano, que pedía siempre, cuando terminaba sus intervenciones, decía: y no se olviden que hay que eliminar y acabar con Cartago. Y ahí también salen esas famosas frases cuando dicen: ¿con qué derecho usted invade a nuestro pueblo que es pacífico? Y en esa época decían: con el derecho que da la punta de mi espada. 15 siglos después, es con el derecho que le da la punta del fusil, de la torreta del tanque, de la bazuca o del misil. Eso dependiendo de qué tipo de conflicto se está librando la humanidad. Lo que ocurre básicamente de la guerra ruso-ucraniana no es sino la continuación de esta lucha de clase, en la cual hay los nuevos repartos de los mercados, de la geopolítica, entiéndase, los recursos humanos, la materia prima, todo lo que históricamente hemos venido estudiando los partidos y organizaciones de izquierda. No es nuevo. Lo único nuevo es que ahora utilizan el engaño para encubrir quién está con quién, para defender desde su punto de vista quién está en contra de quién. Por ejemplo, lo que esgrime Putin para justificar la guerra, dice que vamos a desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Suena bonito, ¿verdad? O sea, claro, desmilitarizar. Y peor, pues si están los nazis trepados en el gobierno ucraniano, cosa que es cierta, ¿ya? Y Ucrania aparece en el momento, el gobierno ucraniano, fíjese cómo es la vida, qué paradoja, ¿verdad? Uno de los sitios donde el progromo, llámese el progromo, a los actos de crimen selectivos y masivos que hacían con anuencia del Estado contra comunistas, socialistas, izquierdistas, judíos y todo el que pensara diferente en la Segunda Guerra Mundial. Ucrania fue uno de los sitios donde más se asesinó, más se mató, más fosas comunes creó el nazismo. Y cuando hablan de la guerra y nos pretenden decir que la guerra, pobrecito, la guerra que está enfrentando Ucrania, no es tal cosa, es sino la nueva disputa que hay en el mundo por acaparar los mercados. ¿Y a qué nos queremos referir con estos compañeros del seminario? Que hay que ver la oportunidad de que los partidos que estamos hoy compareciendo y los que estamos presentes en este seminario, hemos tenido siempre la oportunidad de cuestionar, pero sobre todo condenar las guerras imperialistas, que como alguien sugería en la mañana, no tiene que ver nada con las guerras de liberación social y nacional, que ya me referiré un poquito más adelante si es que tengo tiempo. Pero las guerras imperialistas, compañeros, nuestra obligación es señalar cuál es el origen y quiénes son los grandes beneficiarios de la guerra, porque los grandes beneficiarios de la guerra terminan siendo los que destruyen los países y luego terminan pidiendo plata para que los reconstruyan. Es decir, el negocio es completo, es redondo. Es decir, ellos salen de todo el instrumento militar que esté en desuso, porque están utilizando y están saliendo de toda la industria militar que por años ha venido teniendo armamentos y maquinaria guardada. Y toda esa industria armamentística tiene que ser vendida en algo, que es mejor que la guerra. Y cuando terminan acabando con los pueblos, porque ahí terminan muriéndose hombres, mujeres, niños, ancianos, y terminan acabando la economía, y terminan destruyendo su propia economía, y también terminan destruyendo las economías en el mundo, porque siempre cuando hay estos conflictos, los grandes damnificados, las juventudes, porque son las que mueren. Yo recuerdo,
y disculpen esta digresión, cuando hasta eso pervierte el capitalismo, si revisamos históricamente el Día de la Madre, hasta ese concepto, porque cuando se hizo ese movimiento, las madres que luchaban ahí no era porque le den una refrigeradora, una licuadora, un juego de ramos, está bien eso, era porque esas madres se oponían a las guerras, eran madres del movimiento antibelicista, eran también del movimiento sufragista y eran abolicionistas, es decir, luchaban porque se otorgue el sufragio, es decir, luchaban por derechos y libertades. Tiempo después, esa misma juventud es la que por millones es sacrificada en las guerras, en la que los grandes monopolios son los grandes ganadores y donde lo que hacen es volver a reconstruir con la práctica los propios pueblos que son asesinados, muertos y saqueados. Con esa misma plata termina reconstruyendo esos países. Es decir, negocio redondo. La segunda parte de esto es qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque está bien que nosotros condenemos, repudiemos y busquemos paz en el mundo y paz con dignidad. Pero así lo dice la historia y la dialéctica. Para que se logre la paz, tiene que romperse las cadenas de dominación imperialista. Y para que eso ocurra, tienen que establecerse los procesos de liberación social y nacional. Y para que eso ocurra, tiene que haber un gigantesco o un numeroso movimiento revolucionario en los países que quieran romper las cadenas de explotación imperialista. Y para que eso ocurra, tenemos que pelear en todos los escenarios, queridos amigas y amigos. Todos los escenarios que se han planteado en este y en los seminarios anteriores tienen plena vigencia en la actualidad. Por ejemplo, me voy a referir a uno que me parece muy importante. Este que ha venido surgiendo de que la gente de las calles llegan al poder. Aquí no vamos a discutir las características de los gobiernos que han llegado irrumpiendo por el movimiento social que ha salido de las calles. Y no me quiero referir tampoco al desarrollo del movimiento social que ha ocurrido en Perú, Colombia, Chile, todo lo que hemos discutido por años aquí. Pero es cierto que el reformismo y el progresismo no es revolución. Nunca nos podemos nosotros oponer al progresismo ni a la reforma. Es parte consustancial de avanzar, pero ahí se incuban otros elementos como el oportunismo, el revisionismo y otros procesos que no necesariamente comparten las mismas dinámicas que compartimos muchos de los que estamos aquí sentados. Pero para que eso ocurra, compañeros, es decir, para llegar a los procesos, para que el concepto por el cual se lleve este seminario podamos tener plena conciencia este evento, es que nosotros tenemos que lograr participar en un hecho que nos parece muy importante. Miren, en el Ecuador, cuando teníamos el Movimiento Popular Democrático, ahora Unidad Popular, Partido Unidad Popular, hemos ido dándole a la gente ideas de cómo sí es posible en esa lucha electoral, que principalmente también es lucha política, y la lucha política de los revolucionarios es la lucha por el poder. Por eso es que no podemos nosotros menospreciar la lucha electoral. Por eso es que nosotros no podemos quitarle el protagonismo a las organizaciones que al final del día se convierten en instrumentos, en herramientas de la construcción de un movimiento revolucionario de masas. Porque ahí, en pleno proceso electoral, hay la disputa, pues, de lo que queremos los gobiernos progresistas, democráticos, revolucionarios, de izquierda, que es la transición al movimiento social que luche por el socialismo y por el comunismo. Y ahí viene el tema y del texto de las luchas de liberación social y nacional. Es decir, todo esto es parte de un todo. Es ahí que se complementa la lucha por los derechos humanos, compañeras y compañeros. Ahí que se complementa la lucha del magisterio por leyes dignas, ahí que se suma la lucha campesina por precios justos para sus insumos, ahí que se suma la lucha de la mujer porque se convierta en sujeto en la transformación y no en objeto. Es decir, ahí es que estamos confluyendo todo esto. Es que lo que acabó de decir la mesa que me antecedió con Guido y los compañeros, es que ese paso que dimos en octubre y ahora en junio,
tenemos que convertirlo en victoria política y electoral en el 2023. Y el compromiso que tiene el Partido Unidad Popular en este seminario, en este evento, en esta construcción social política nuestra, es que este partido se va a convertir en el protagonista en el 2023 de un importante avance para que convirtamos al Ecuador en el centro de una revancha popular que vendrá en el 2025, cuando Unidad Popular, junto al sector social y popular e indígena, alcance el poder. Gracias. Queremos agradecer al compañero Alonso López, principalmente por atenerse al tiempo. Muchas gracias. De igual manera, vamos a hacer algunos elementos de reflexión que nos ha dejado nuestro compañero. Nos hablaba precisamente de cómo la guerra es una expresión de la clase dominante y también cómo es la continuación de las pugnas imperialistas. Nos hablaba que hoy lo nuevo no es la guerra, sino las diferentes formas de expresarse y cómo se están llevando las alianzas. Nos habla también de las tareas que tenemos a partir de este seminario internacional, particularmente los comunistas, que es el tema de cuestionar la guerra, condenar la guerra, pero particularmente actuar, romper las cadenas de dominación imperialista, crear un gran movimiento revolucionario. Adicionalmente, hablamos de que nosotros debemos levantar e impulsar la lucha electoral y que debemos alcanzar una victoria política electoral en el resto de procesos. En este momento queremos darle la palabra a nuestra compañera Liliana Silva. Por mi voz hablará el indio postergado y oprimido. Por mi voz hablará el negro discriminado injustamente. Hablará el cholo. Hablarán todos los hombres que producen la riqueza de este país y que todavía no pueden ni siquiera disfrutar del producto de su esfuerzo y de su trabajo. Jaime Hurtado González. Compañeras, compañeros, asistentes a este 26º Seminario Internacional, Problemas de la Revolución en América Latina. Nos han dividido. Su objetivo, convertirnos en la masa que mueve su economía, en la masa que produce su riqueza, en las huestes que pelean y mueren en sus guerras. Hoy, el mundo ve horrorizado cómo las contradicciones interimperialistas representadas por Estados Unidos y Rusia han volcado muerte y destrucción en su afán de alzarse con los mayores territorios que permitan mantener su hegemonía. Estados Unidos ha entregado 24.110 millones de euros de ayuda a esta guerra a Ucrania. El gasto militar de Rusia asciende a los 65.900 millones de dólares, mientras que el de Ucrania asciende a 5.920 millones de dólares. Compañeros y compañeras, ¿a cuántos hubiésemos podido alimentar con este dinero? Polonia se convierte en el principal país receptor de refugiados ucranianos con una cifra que ya supera los 5.1 millones de personas, de un total que rebasa fácilmente los 7 millones que han abandonado Ucrania producto de la guerra. Una guerra que no cobra solamente las vidas de miles de soldados, sino que se ensaña con los pueblos, con los periodistas, brigadistas médicos. Bajo su pretexto se desaparecen y asesinan personas aún cuando éstas no participan de las acciones militares. Más de 1 millón de personas detenidas en Rusia por protestar en contra de la guerra. Se desenmascara el régimen autoritario dentro y fuera de las fronteras, similar al estilo yanqui, cuando de manejar protestas sociales se refieren. Y es que en estos momentos se nota el contraste entre los pueblos oprimidos y la más recalcitrante burguesía, que, dirigiendo los estados más poderosos del mundo,
pugnan por devorarse la una a la otra para convertirse en la más grande potencia que el mundo contemporáneo ha conocido. Aún cuando Estados Unidos invierte 25.000 millones de euros a modo de apoyo a Ucrania, ni su soberbia capitalista puede borrar las cifras de hambre que existen en este propio país, con tasas de pobreza de entre el 16 al 27%, dependiendo de los condados, con una tasa de inseguridad alimentaria de entre el 5 al 7%, de acuerdo al condado que se refiera, y una tasa de pobreza a nivel nacional que promedia el 11%. Nuestro país, Ecuador, aún sin ser partícipe de esta guerra, ha sido afectado por la misma. Se han reducido las exportaciones, dejando sin empleo a miles de ecuatorianos, y a pesar de que ha existido una elevación del precio del petróleo, los compromisos de Lazo con los organismos internacionales y el imperio ha destinado el dinero al pago de la deuda externa y no ha resuelto los problemas de nuestro pueblo. Finalmente, con guerra o sin guerra, siguen existiendo las mismas contradicciones: proletariado versus burguesía, trabajo versus capital. Y mientras no se destruya el sistema capitalista y se construye el socialismo, no se resolverá. Para los pueblos y la juventud se vuelve una tarea de primer orden irrumpir en el escenario político, organizar y hacer la revolución. Tenemos la obligación de liderar a nuestra gente, liderar a nuestro pueblo y, utilizando todas las formas de lucha, guiar sus destinos hacia la nueva patria. Solo así acabaremos con las guerras imperialistas y lograremos la paz social que tanto anhelamos. Es hora, compañeros. Es hora, compañeros, de hacer esa alternativa política y electoral para nuestro pueblo. Solo siendo poder, solo siendo un gobierno popular, vamos a poder enfrentar a todos aquellos que han provocado esa miseria y muerte hacia nuestros hermanos. Ahora es el momento de las mujeres, de los humildes, de las y los jóvenes, de los maestros, de los obreros, de ser poder en el mundo. Los pueblos en todo el mundo dicen: no más Putin, no más Biden, no más imperialismos, ni Lazo ni Correa, solo el pueblo salva al pueblo. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra compañera Liliana Silva. Resumiendo algunos elementos que ha planteado nuestra compañera, efectivamente nos plantea la realidad de cómo están en cifras, inclusive el proceso de la guerra. Nos habla de las pugnas imperialistas por la construcción de un nuevo imperio hegemónico y de igual manera cómo las consecuencias de la guerra han llegado a nuestro país. Ecuador, al no ser partícipe directo de la guerra, pero sin embargo en el proceso de la reducción de las exportaciones, que significa menor empleo para los ecuatorianos y ecuatorianas. Nos habla de la necesidad de la participación de las mujeres y de la juventud, que debemos irrumpir en este escenario político, liderar a nuestro pueblo y usar todas las formas de lucha posible para alcanzar el poder. Muchas gracias, Liliana. De igual manera, en este momento queremos dar la palabra al compañero Edgar Ish. Compañeras, compañeros, muy buenas tardes. En este importante seminario se han dejado una serie de ideas planteadas de muchísima importancia. Yo quisiera simplemente aportar, señalando unos pocos detalles o énfasis adicionales. La realidad mundial de hoy ratifica a Carlos Marx cuando explicó que el capital busca internacionalizarse y que esa internacionalización supone también despojo de territorios, despojo de recursos a pueblos enteros. Más adelante, el gran Lenin escribiría sobre el imperialismo, y todo lo que dijo Lenin, no porque haya sido dicho por él, todo se está ratificando. El imperialismo es
la forma en que se manifiesta el capitalismo en este momento. Y esa forma de expresión del capital monopolista, del capital financiero, implica la pugna por los espacios de dominación, por las áreas de influencia. Y esa disputa se resuelve a veces en diálogos, en negociaciones, en acuerdos, pero cuando eso no funciona, se va a la guerra. Y esto lo estamos viviendo el día de hoy. Y lo estamos viviendo en un momento particular de crisis del capitalismo, que puede llegar a ser efectivamente la crisis más importante de la historia, porque es una crisis multilateral, es al mismo tiempo una crisis económica, es una crisis en cada uno de los aspectos de la economía, es una crisis militar, es una crisis ambiental, es una crisis de todos los ángulos que se los pueda ver, también una crisis en lo cultural. De tal manera que esta crisis global a nivel de todo el planeta, multilateral, implica que los capitalistas tienen cada vez mayores dificultades para cubrir su tasa de ganancia, su ansia de ganancia. Si tenemos crisis alimentaria no es por falta de alimentos. La organización, la FAO de las Naciones Unidas demostró que el mundo está produciendo alimentos para aproximadamente 15.000 millones de habitantes. Somos 8.000, es decir que alimentos hay de sobra. Pero el negocio es hacer agrocombustibles y utilizar los alimentos para eso. El negocio es hacer que la gente consuma, el consumismo también está en los alimentos, y el 30% de alimentos que se compran en Estados Unidos se desperdicia. 30%, 1 de cada 3 kilos es desperdiciado. Y ya no saben qué nombre darle a lo que viene, si solo recesión, si deflación, etcétera, porque se les está acabando los manuales de qué medidas tomar. Para la inflación tenían una medida, para otras tenían otras medidas. Este momento, los propios capitalistas reconocen que no tienen cómo resolver el problema. Y entonces el foro de Davos, donde se reúnen potencias y se reúnen los más grandes millonarios del mundo, termina hablando de que es necesario resetear el sistema capitalista, volver a cero y empezar de nuevo. Obviamente una ilusión irrealizable. Rusia hablaba de un reparto del mundo en paz, quería paz principalmente con Europa, imponiendo límites a las áreas de influencia de cada uno. China plantea que todo tiene que estar basado en torno a cuál es el mejor comerciante, cuál es el que mejor puede invertir en otros países. Por eso China ahora es el más grande defensor de la globalización neoliberal, y que nadie nos venga a decir que China tiene algo de socialista. Estados Unidos, por el contrario, preocupado de cómo entonces reconformar su patio trasero donde han tenido debilidades. Hace poco uno de esos senadores de ultraderecha de Estados Unidos decía que es el colmo tanto país latinoamericano con gobiernos que ya no obedecen, y otro hablaba de los golpes de Estado que han dado y que los hacían bien y ahora ya no los logran hacer adecuadamente, etcétera. Es decir, que no tienen salida, no encuentran la salida. Podría ser que la encuentren más adelante, pero al momento simplemente lo único que ven es que la crisis se profundiza y que ellos son parte de esa profundización. Esto ratifica también algo, que el imperialismo norteamericano nunca llegó a constituir el sistema unipolar de dominación como se planteaba, sino que el imperialismo norteamericano era el imperialismo hegemónico, el más fuerte en lo económico y en lo militar, pero que otros imperialismos mantenían sus condiciones de pugna y otros imperialismos iban reforzando, ampliando esas posibilidades de pugna por dominación, particularmente entre ellos China y Rusia. Entonces, si no tienen cómo resolverlo, si no logran acuerdos, lo que queda es la guerra. Y lo que estamos viendo es precisamente eso. Cuando caía lo que todavía se llamaba Unión Soviética, pero que nosotros sabemos que era un social imperialismo, ya no era socialismo, cuando cayó,
dijeron que entrábamos a un nuevo orden mundial y que era el orden mundial de paz porque ya no había socialistas, porque ya no eran necesarias las guerras. Desde entonces acá hemos tenido más guerras que nunca. Este mismo momento hay como 7 guerras importantes en el mundo, importantes, no solo Ucrania. Hay guerras entre los imperialistas de manera indirecta, a través de terceros, guerra de delegación dicen algunos. Y hay alguien entonces que cumple ese rol. Tal vez el caso más horrible fue el de Yugoslavia, que fue dividido en 7 países distintos. En un lado los croatas con el apoyo de los alemanes, los serbios con el apoyo de los rusos, los kosovares y montenegrinos con apoyo de Estados Unidos, etcétera. Pero quienes se mataban, y de la forma más violenta y más brutal, eran estos pueblos yugoslavos. Los otros se mantenían al lado. Hoy mismo en Rusia y Ucrania en gran medida vimos eso. Llegaron a hablar directamente de Ucrania y de qué hacer con Ucrania entre Rusia y Estados Unidos, sin convocarle al gobierno ucraniano. Por un lado, porque Rusia no quería saber nada de quien le traicionó, quien habló al principio de que iba a restablecer buenas relaciones con Rusia. Por otro lado, los norteamericanos, que saben que es uno de los gobiernos más corruptos de Europa y por eso es que no lograba entrar y no logra entrar todavía a la Unión Europea. Negociaban entre ellos sobre el territorio de otro pueblo, sobre otro país. Y esa negociación, ¿por qué? ¿Qué es lo que está en conflicto en la guerra? Primero, la posibilidad efectiva de poner armamentos, de amenazar al otro y de hacer el equilibrio militar o el desequilibrio militar y derrotar al otro. Los norteamericanos sueñan ahorita con una derrota de Rusia en la guerra. Difícil. De lo que se ve, bastante difícil que suceda. Los rusos soñaban con que Ucrania esté de su lado para poner armamento y amenazar a Europa, ir construyendo lo que ellos llaman el equilibrio militar. Segundo, Ucrania era de las zonas de la Unión Soviética con mayor desarrollo industrial. Y esas industrias siguen funcionando y esas industrias demuestran que el socialismo soviético fue mucho más positivo que lo que tienen ahora. Tercero, lo que se habla ahora mucho, los cereales, la producción agrícola. Cuarto, zonas de altísima producción petrolera y gasífera. Es decir, lo que está en disputa es realmente mucho. Y por eso podría ser, seguramente lo pensaron así, esto que está en disputa bien merece una guerra. ¿Quién va a controlar, quién va a dominar eso? Es lo que está en el conflicto. Pero hay algo que sí les une y que debemos tener presente. Rusia es un país imperialista, capitalista y con un gobierno de lo más reaccionario que existe. Hay quienes dicen, no, hay que estar del lado de los rusos contra los gringos porque creen que todavía queda algo de socialismo y del soviet ahí. Los soviets ya no hay. Los soviets tendrán que ser reconstruidos con la nueva revolución que hará el pueblo soviético algún momento. Pero ahorita no hay. Esa memoria no tiene sentido. Otros dicen, no, lo que pasa es que Rusia no es imperialista porque si le comparamos con Estados Unidos es más débil. Lenin nunca dijo que el imperialismo es un país. Lenin dijo que el imperialismo son los países que adquieren 5 características y Rusia tiene las 5. ¿Que es más débil que Estados Unidos? Sí, obvio, pero no significa que no sea imperialista. Los dos imperialismos son, en ese sentido, igualmente enemigos de los pueblos. Los dos imperialismos son igualmente salvajes y brutales en la guerra. Y los dos imperialismos están unidos en una cosa, en el anticomunismo. Tanto Putin como los norteamericanos son igualmente anticomunistas. Putin persigue a los comunistas. Putin pretende acusar de la guerra a Lenin, porque dice que la culpa es de Lenin que ficticiamente creó a la nacionalidad y a la nación ucraniana.
rechazando el principio de autodeterminación de los pueblos que impulsó la Revolución Soviética con Lenin y Stalin a la cabeza. Y con eso hacen propaganda anticomunista. Y en Europa del Este están ahora tumbando los monumentos a los héroes que vencieron a Hitler, a los héroes que liberaron a la humanidad de la amenaza del fascismo, con posiciones anticomunistas. Aquí hay que aclarar por qué Ucrania se sumó a la Unión Soviética. Porque una vez que se dio la revolución en Ucrania dirigida por los mismos bolcheviques, el pueblo ucraniano a través de los soviets decidió ser parte de la naciente Unión Soviética y desde su nacimiento fue parte. Y nunca durante la revolución y durante la Unión Soviética dirigida por Stalin, nunca Ucrania fue hecho de menos. Parte importante del Comité Central del Partido Comunista era gente de Ucrania. En educación resaltamos mucho la figura de Makarenko, otro ucraniano, etcétera, etcétera. Se inventaron cosas y de lo que decía antes, lograron el desarrollo industrial, el desarrollo agrícola más importante de la Unión Soviética en Ucrania. Simple y llanamente, era una de las repúblicas soviéticas y tenía las mismas condiciones y la nación estaba absolutamente identificada y eso fue respetado y se sumaron. Y cuando vino la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, por supuesto fue uno de los sitios de lucha más dura, más terrible, donde los nazis y los traidores que se unieron a los nazis, como Stefan Bandera, que ahora es reconocido en Ucrania supuestamente como héroe nacional, actuaron también y fueron derrotados por el pueblo y fueron derrotados por los revolucionarios. De modo que aquí miren, hay otro elemento que está en disputa, que es la verdad histórica, que es la verdad ideológica, la verdad científica de análisis de lo que sucede en la sociedad. La crisis no termina ahí. Amenazan ya con otra guerra, con otro conflicto en Taiwán. China, Estados Unidos, Japón, Australia. Australia tan lejos está metida. China comienza a hacer acuerdos militares que no los había hecho antes, ahora con las Islas Salomón y con otros países pequeños que están en Oceanía. Rusia está en la guerra de Siria, etcétera, etcétera. Es decir, los conflictos crecen. ¿Hasta dónde puede llegar esa profundidad? Hasta que los pueblos se levanten y derroten la guerra. Y derrotar la guerra es derrotar a los que hacen la guerra. Y derrotar a quienes hacen una guerra injusta, interimperialista, significa derrotar al imperialismo. Los compañeros antecedieron en una cosa. Cada pueblo tiene una tarea en eso. Y la nuestra es la de levantar la lucha antiimperialista. Pero parte de levantar la lucha antiimperialista es ganar las elecciones aquí. No está al margen, no está aislado. Es parte del mismo combate, todo está integrado. Y eso tiene que ubicarse porque estos nuevos conflictos que se anuncian, estos nuevos conflictos que vienen, lo hacen, volvamos al inicio, en un momento de crisis del sistema, de la más grave. Y cuando hay crisis del sistema, la burguesía se asusta porque los pueblos se levantan. En la India, en Europa, en Estados Unidos, los paros, las huelgas, en América Latina, los levantamientos, expresiones electorales de cambio, etc. Los pueblos en el mundo no están quietos. Y Lenin nos decía, esta es la época del imperialismo y las revoluciones proletarias. Así que vamos en camino a eso. Lo que necesitamos, por supuesto, es que los partidos revolucionarios marxistas-leninistas ganen fuerza, crezcan, tengan mayor presencia para poder dirigir estos procesos. Una oligarquía, una burguesía reaccionaria, asustada, se hace más de derecha.
Y entonces también el fascismo se lo ve ahora más que antes, se presenta más que antes. Esto que involucra que más importantes incluso que las crisis y que las contradicciones interimperialistas van a ser las contradicciones entre los pueblos y la burguesía, entre el proletariado y la burguesía, entre los burgueses contra los revolucionarios, y que estas, junto a las luchas de los pueblos contra el imperialismo, van a ser determinantes. Entrar a esta etapa, no sé si es una etapa, pero a este momento, a estas nuevas condiciones, tiene que ser realmente asumido, porque se trata de situaciones importantísimas para el futuro de la humanidad, para el futuro de esta humanidad, que solo pueden encontrar solución con la revolución y el socialismo. Gracias, compañeros. Agradecemos la intervención del compañero Edgar Isch, quien nos hizo un recuerdo efectivamente de los clásicos de Marx, de Lenin y sus posturas. Además nos habla de que efectivamente la crisis del capitalismo hoy es una crisis global y multilateral que abarca algunos aspectos. Nos habla también de las diferentes guerras que atravesamos en el mundo, que son alrededor de 7. Nos habla de cómo en los diferentes imperios, en el tema de Rusia, busca algunos elementos como es incorporar el imperio en medio de procesos, se puede llamar de paz, que nos hablaba el compañero. De igual manera nos habla de China como buscar ser el mejor comerciante, y de igual manera Estados Unidos como está en este momento tratando de reconformar ese patio trasero que está atravesando algunas dificultades para manejarlo. Como buen maestro nos hablaba de Makarenko y recordábamos poema pedagógico como uno de los elementos, y también nos dice, ¿no?, que hasta que los pueblos se levanten a derrocar la guerra es que vamos a luchar, que levantar la lucha antiimperialista también es levantar el proceso electoral, y que únicamente vamos a derrotar las guerras haciendo la revolución. Muchas gracias al compañero Edgar Isch por su intervención. En estos pocos minutos que nos quedan, compañeros y compañeras, queremos invitarles alguna pregunta para nuestros compañeros ponentes o alguna intervención que deseen realizarla desde el panel. El compañero, por favor. Etcétera, ¿en qué condición están? ¿Qué tipo de países son? Porque se habla, mejor dicho, se escribe respecto de que estos países están en la tendencia de ser neoimperialistas. Tiene nuestro compañero 3 minutos para responder y vamos a dar paso a 2 intervenciones o preguntas más, ya que se nos acerca la hora del almuerzo. Bueno, es una pregunta en realidad que muy importante, que tiene algunas aristas. Primera sería, dicen que serían neoimperialistas. Para ser neo deberían tener algo de nuevo, los imperialismos actuales, y en realidad los imperialismos actuales siguen siendo básicamente lo mismo que antes. A pesar de los cambios en el estilo, en las herramientas de producción, el capitalismo imperialista sigue siendo la fase final del capitalismo. No hay algo que nos diga en realidad que hemos entrado a una fase distinta. Por eso estos sueños de resetear, de regresar al principio, etcétera, son sueños inútiles. Los BRICS asoman como países en vías de desarrollo, hablaban antes, ahora serían países con gran posibilidad de desarrollo, ¿no es cierto? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. De estos imperialistas hay 2 dentro de esta instancia. El uno es Rusia y el otro es China. Los otros siguen siendo países dependientes. Nadie puede creer que Brasil en este momento
sea un país imperialista, no exporta capitales como uno de sus productos principales, depende del imperialismo en su comercio, depende del imperialismo en su relación incluso militar, etcétera. No existe eso. Por supuesto, como países emergentes que se ha llamado, quieren ocupar un lugar de más importancia en el reparto del mundo. Aquí podríamos ver el caso de Turquía. Turquía es un país capitalista, en eso no hay duda, con un gobierno reaccionario de expresiones fascistas que utiliza la religión a su favor, un gobierno que busca ser teocrático, todo lo atrasado que se vea, pero económicamente es una de las fuerzas más grandes. En Europa es el segundo país en armamento, en Europa occidental. Pero a pesar de que forma parte de la OTAN, negocia con Rusia. A pesar de que forma parte de la OTAN, hace un montón de cosas. ¿Por qué? Porque Erdogan, el presidente de Turquía, sí sueña en volver a construir algo así como el Imperio Otomano. Y está estableciendo relaciones con Tayikistán, con todos esos países de la Europa central, digamos del Asia central, para lograr construir eso. Y por tanto él necesita imponer sus propias condiciones y tiene capacidad de imponerla por su fuerza militar, tiene capacidad de imponerla por su ubicación geográfica tan importante para la dominación, etc. No es todavía un país imperialista, pero sin duda quieren emerger como uno. Eso quiere decir que el tablero mundial de países imperialistas y países dependientes es mucho más complejo, porque si decimos los países de Europa occidental son imperialistas, sí, sin embargo, en este momento se están poniendo a la cola de Estados Unidos, de un imperialismo más fuerte. Entonces, disputan al mismo tiempo que en sus puntos de vista común actúan juntos. Muchas gracias al compañero Edgar Ish. Tiene la palabra nuestro compañero de la primera fila. Compañeros, ya casi todo está dicho, pero de todo lo aprendido podemos colegir que estamos viviendo una decreción hacia la animalidad. Hemos caído en lo más sórdido de la condición humana. Estas guerras entre estos dos bandos imperialistas y en medio del fuego cruzado, los trabajadores del mundo, los niños, las mujeres, los campesinos, los obreros, definitivamente no podemos quedarnos contemplando impávidos cómo nos destruyen. Hay una crisis multifacética, hay una crisis climática, sanitaria, una crisis de moral, de principios, una crisis económica, y ante esto nosotros tenemos un reto, porque se han tergiversado las cosas. Hay una trampa lingüística en que hacen aparecer a los luchadores por la paz como los que hacen la guerra, como los terroristas, y a los verdaderos delincuentes terroristas los ponen como héroes. La democracia, la pseudodemocracia representativa ha fracasado. Yo creo que el reto para todos nosotros es instaurar una democracia participativa, utilizando todas las herramientas de la modernidad. Esa es la esperanza que tenemos, porque a pesar de todo este escenario devastador, tenemos la fortuna de haber nacido en esta era del conocimiento,
donde contamos con la modernidad, la tecnología de punta de las redes, del Internet, del Facebook, del Twitter, etcétera, etcétera. Entonces, yo les planteo a los hermanos, a los camaradas, que iniciemos una cruzada para desarrollar una democracia participativa formando grupos. Y yo creo que debemos comenzar desde aquí, de la mitad del mundo, sobre todo nosotros los suramericanos y los centroamericanos, que siempre hemos estado sometidos al yugo del imperialismo yanqui. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero por su intervención. Nos acaban de comunicar, compañeros, que los compañeros ya deben salir al almuerzo. Queremos agradecerles a todos y todas por su participación. Muchas gracias. Nos incorporamos a las 3 de la tarde.